Casi parece que cualquiera ha tenido un papel que desempeñar en una película de Marvel. Solo mira la batalla final en Avengers Endgame. Pero por supuesto, eso no es cierto y a pesar de la popularidad de la franquicia, muchos actores han dicho rotundamente que no se unirán al UCM o abandonaron la franquicia. Desde grandes como Emily Blunt hasta Jason Momoa. Hay un montón de grandes actores que rechazaron una de las franquicias más populares del planeta. Ten en cuenta que para esta lista estamos viendo todas las películas de Marvel, no solo el UCM. Wow, that's beautiful. That's great. What'd you do wrong? Todos sabemos que la película de Daredevil de 2003 fue un poco forzada. Incluso el protagonista Ben Affleck declaró que odiaba la película en una entrevista en el 2016, pero resulta que Ben no fue el hombre al que se le ofreció de primero el papel del hombre sin miedo. Ese honor, si quieres llamarlo así, iría a su amigo y co-guionista de El indomable Will Hunting, Matt Damon. Al igual que Affleck, Matt Damon era fanático de los cómics de Daredevil cuando era niño y estaba muy intrigado con la posibilidad de interpretar al personaje en la pantalla grande. Lo que finalmente lo hizo rechazar el papel, a pesar de su amor por el personaje, fue lo que citaría como un guión pobre y una falta de familiaridad con el director. Damon pudo dejar a un lado su amor por el personaje y rechazar el papel, pero su amigo Ben no pudo hacerlo porque amaba demasiado al personaje. ¿Sabes qué fue un buen casting? Chris Pratt como Peter Quill, también conocido como Star-Lord en las películas de Guardianes de la Galaxia. Era tonto, amable e imbécil. Pratt era el dueño del papel, y uno pensaría que nació para interpretarlo, pero el actor al que alguna vez le gustaba pasar el rato en parques y recreaciones, ni siquiera era la primera opción de Marvel para el papel. Resulta que fue Joseph Gordon-Levitt a quien Marvel estaba mirando para darle vida a Star-Lord. Pero, a pesar de que estaba tan interesado en el papel de Marvel, esto se debió a que otro papel le había llamado la atención. Ese era el nuevo personaje de Johnny para la próxima secuela de Sin City. En un giro sorpresa, Chris Pratt también rechazó inicialmente el papel de Star-Lord debido a su sobrepeso, pero finalmente se unió y se puso en forma dándonos uno de los personajes más memorables del UCM. Más tarde se uniría al UCM en Doctor Strange como Christine Palmer, pero Marvel estaba mirando a Rachel McAdams mucho antes de que las cosas se pusieran extrañas en el UCM. Se reveló que a McAdams se le ofreció el papel de Pepper Potts para las películas de Iron Man. Eso significa que Rachel McAdams podría haber aparecido en Endgame al rescate, pero no obtuvo el papel, ya sea debido a su audición o su desinterés en el papel, pero todavía parecía estar en las ideas del UCM como para intentar traerla de vuelta nuevamente. ¿Crees que McAdams hubiera sido mejor Pepper Potts o lo hicieron bien con Paltrow? Parece ser una verdad indiscutible que, si eres un atleta famoso, también puedes actuar un poco. Esto fue particularmente cierto en la década del 2010 cuando la UFC estaba en su punto más alto. Luchadores como George St. Pierre aparecieron en El Soldado del Invierno, y Ronda Rousey tuvo un papel en Rápidos y Furiosos 7. A pesar de conseguir un papel en el remake de A-Team, Jackson fue uno de los favoritos para unirse a esta franquicia. La película en cuestión fue X-Men Origins Wolverine, la primera de una línea de futuras películas. Fox quería que Jackson interpretara el papel de Raid, un mutante que dirigía un gimnasio de boxeo, convirtiendo a Jackson en un candidato ideal. Desafortunadamente para todos, Jackson tenía una pelea próxima y no podía dividir su tiempo entre entrenar y filmar. Así que tuvo que rechazar el papel, que finalmente fue para will.i.am. La película no fue bien recibida, así que quizás Jackson esquivó esa bala. Viendo en retrospectiva, esta hubiera sido una combinación extraña y no habríamos obtenido una de las mejores películas de 2019 si esto hubiera funcionado. Marvel ha estado tratando repetidamente de cortejar a Joaquin Phoenix para unirse al UCM de alguna manera. Al principio era un favorito de estudio para interpretar a Bruce Banner, también conocido como Hulk. Él pasó y volvió a rechazar al estudio una vez más cuando llegara el momento de elegir el papel principal en Doctor Strange. Cuando se le preguntó por qué seguía rechazando a Marvel, dijo que no sentía reto en el papel. Claramente, vio que el papel del Joker era mucho más desafiante y gratificante. El papel le daría un premio de Mejor Actor en Globos de Oro 2020. Debido a la naturaleza competitiva de los estudios, sería muy probable que Phoenix no hubiera podido estar en el UCM y en DC al mismo tiempo. Estamos muy agradecidos de que haya elegido al Joker, ya que estamos contentos con quienes obtuvieron el papel en Marvel y con que Phoenix sea el Joker. A pesar de tener el papel, Scarlett Johansson no fue la primera opción de Marvel para interpretar a la Viuda Negra. Cuando el personaje se presentó por primera vez en Iron Man 2, el estudio inicialmente esperaba que Emily Blunt fuera la que interactuara con Tony Stark en la pantalla grande. Lo que es aún más sorprendente es que Emily Blunt había dicho inicialmente que sí al personaje y que Johansson perdió el papel. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, surgieron conflictos de programación. Blunt ya había firmado para hacer otra película, Los Viajantes de Gulliver de 2010, con Jack Black y Jason Segel.
Como ya estaba comprometida con un trabajo, tuvo que rechazar a Viuda Negra, a pesar del potencial de estar en una película de Marvel. Sin embargo, ella está bien con esto. En ese momento, ella citó que los hombres tenían mejores historias en el UCM y no sentía que la historia fuera demasiado buena para el personaje. Claro, ahora el UCM está siendo más diverso y Viuda Negra tiene una película en solitario que saldrá en 2020. Giancarlo Esposito puede ser la mayor amenaza de Baby Yoda en este momento, y es conocido por ser uno de los villanos más memorables de la televisión con su interpretación de Gus en Breaking Bad. Pero también estaba considerando unirse al UCM en un momento. De hecho, fue Esposito quien estaba buscando un papel en Marvel, cualquier papel, porque pensó que lo que estaba haciendo era genial para 2016. Después de hablar con Marvel, aparentemente estaba de acuerdo con su pasión y lo filmaron en un programa de televisión de Marvel. Es posible que nunca sepamos qué papel le ofrecieron, pero uno de los factores clave en el rechazo de Esposito fue saber que era un papel para televisión y no para una película. Al ver que los personajes de la televisión no llegan a la pantalla grande, quiso rechazarlo. Él, sin embargo, no aplicó esta regla cuando llegó el momento de El Mandaloriano. A principios de la década del 2000, Josh Hartnett era el galán de Hollywood. Todos querían tenerlo en sus películas después del éxito financiero de las películas como La caída del halcón negro y Pearl Harbor. Con eso en mente, Hartnett estaba considerado para múltiples roles de superhéroes, todos los cuales rechazó. Fue uno de los favoritos para interpretar a Peter Parker en las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Su razón para esto fue que no quería ser encasillado en un tipo de rol por el resto de su carrera, temiendo que se esperara que hiciera grandes éxitos de taquilla para siempre. Del mismo modo, también rechazó los papeles de Superman para Superman Regresa y para Batman de Christopher Nolan. No creemos que haya alguien que rechazara 3 roles diferentes de superhéroes en su carrera, y mucho menos 3 de los personajes más importantes, pero Josh luego sería coprotagonista en Penny Dreadful y quién sabe si lo hubiera hecho si fuera un superhéroe. Está bien, está bien, está bien. Hablemos de lo asombroso, pero extraño que sería ver a Matthew McConaughey en una película de superhéroes. El actor es uno de los más buscados en el negocio, por lo que naturalmente los estudios querrían tenerlo con ellos. Tanto DC como Marvel se han acercado a McConaughey para hacer una película de superhéroes. Para Marvel estaba considerando interpretar a Ego, el planeta viviente, en Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Sin embargo, les dijo que no y sugirió que llamaran a Kurt Russell, lo cual claramente hicieron y él dijo que sí. Cuando se le preguntó por qué lo rechazó, dijo que la creciente popularidad de la franquicia y el deseo del estudio de atraer a actores de renombre lo haría sentir como una enmienda. Si bien McConaughey generalmente evita las películas de gran éxito, todavía nos gustaría verlo aparecer en una película de Marvel algún día, incluso si es un cameo. ¿Sabes que hizo mucho dinero y es recordado con cariño por los fanáticos? La película de Deadpool. ¿Sabes lo que los fanáticos no recuerdan con tanto cariño? X-Men Apocalipsis. Pero, aparte de los mutantes, ¿cuál es el denominador común entre esas dos películas? La respuesta a eso es Olivia Munn. A pesar de ser conocida como Psylocke en la película de X-Men, a Munn se le ofreció el papel de Vanessa en la película de Deadpool. La razón para rechazar el papel fue simple: Vanessa no era una superheroína, mientras que Psylocke tenía poderes. Munn no estaba contenta con solo ser la pareja de un protagonista masculino y quería ser alguien que tuviera un impacto más espectacular en la narrativa en términos de poder. Psylocke definitivamente no era ningún tipo de personaje secundario de un protagónico masculino. No hay duda de que, de todos los personajes de Marvel en el UCM, Robert Downey Jr. aparentemente nació para interpretar el papel de Tony Stark. Él solo lo posee, ¿verdad? No puedes imaginar a nadie más, ¿cierto? Bueno, resulta que Jon Favreau imaginó a alguien más interpretando a Stark, y ese actor no era otro que Sam Rockwell. Rockwell entró e hizo la audición y fue un favorito para el personaje, hasta que Downey Jr. llegó a la audición para el papel, claro. A pesar de que no se quedó con el papel de Tony Stark, Favreau todavía estaba impresionado con la audición de Rockwell, y lo tuvo en cuenta cuando llegó el momento de interpretar el papel del villano Justin Hammer en Iron Man 2. Bien que Favreau aseguró un candidato favorito suyo para colaborar en el futuro. Hablando de actores que hacen suyos sus respectivos papeles, cuando se trata de Wolverine es Hugh Jackman, sin duda. Es el único australiano que puede interpretar a un héroe canadiense que mucha gente piensa que es estadounidense. Solo que casi no fue el caso. ¿Quieres adivinar a quién se le ofreció inicialmente el papel de Wolverine en la película de X-Men Orígenes? Te daremos una pista, se llama Russell Crowe. Crowe, sin embargo, no terminó tomando el papel diciendo que su personaje en Gladiador, Maximus, usó un tótem de lobo y no quería tener demasiados lobos en sus películas.
Ok, Russell. También dijo que Wolverine y los X-Men eran dibujos animados y no se veía a sí mismo interpretando a un personaje así. Sin embargo, le sugirió a Bryan Singer que fuera con Hugh Jackman y todos le agradecemos por eso. Jessica Chastain puede ser parte del canon de Marvel ahora gracias a su participación en el fracaso crítico y comercial X-Men Dark Phoenix. Pero el papel no fue su primer intento de ser parte de Marvel. Así que, aunque Ant-Man es el perfil característico más grande en el UCM, sin juego de palabras, el papel de Avispa en realidad casi se le dio a Chastain antes de que fuera a Evangeline Lilly. Esto fue cuando Edgar Wright estaba llamando la atención en la película. Este no fue el único papel que Chastain rechazó para el UCM. También rechazó trabajar con Downey Jr. en Iron Man 3 debido a problemas de programación. Ella confirmó su participación y debido a su apretada agenda escribió en Facebook para sus fanáticos disculpándose por cualquier confusión y contratiempo. Ese papel finalmente iría a Rebecca Hall y Chastain técnicamente aún no se habría unido al UCM. Chris Evans tiene la suerte de haber interpretado dos superhéroes diferentes en dos puntos muy diferentes de su carrera. Antes de unirse como Capitán América, es posible que recuerdes que fue Johnny Storm en las películas de los Cuatro Fantásticos. Curiosamente, la parte de Rogers pudo haber sido dada a otra persona completamente diferente. ¿Te imaginas a John Krasinski vistiendo el escudo de Capitán América en 2011? Es difícil pensarlo, pero ¿casi sucedió? El papel de Steve Rogers finalmente fue para Evans gracias en parte a su familiaridad con las películas de cómics como Los Cuatro Fantásticos y Scott Pilgrim contra el Mundo. Pero si Krasinski se hubiese unido al UCM probablemente no habría podido hacer Un Lugar Tranquilo y su próxima secuela, la serie de Jack Ryan, o continuar con la serie La Oficina. Y seamos realistas, no hemos extrañado mucho a Krasinski en los últimos años. Creemos que es seguro decir que X-Men Primera Generación sorprendió a muchos fanáticos, especialmente después de Orígenes y La Última Batalla. Parte de lo que lo hizo tan bueno fue el elenco, con Kevin Bacon como Sebastian Shaw, pero otro bateador pesado casi se adueña de ese papel. El actor en cuestión no era otro que Bryan Cranston. Sí, el propio Walter White casi estaba en la película de Marvel, pero ¿por qué no lo hizo? Porque quería hacer Drive, la película criminal protagonizada por Ryan Gosling que se ha convertido en uno de los favoritos. Teniendo en cuenta que Cranston ya llevaba unas pocas temporadas de Breaking Bad, podemos imaginarlo totalmente canalizando esa energía hacia Sebastian Shaw, de nuevo sin juego de palabras. ¿Crees que Cranston hizo un buen trabajo aquí o le hubiera servido mejor estar en Primera Generación? Personalmente amamos Drive y lo que Kevin Bacon hizo, así que no tenemos quejas por aquí. Cuando se trata del personaje Odin, un actor con formación parece tan adecuado para un personaje tan estoico y sabio que también es profundamente defectuoso. Es por eso que Anthony Hopkins posee totalmente el papel. Pero no era la primera opción del estudio cuando se trataba de interpretar a Odin en la película de Thor. Mel Gibson también estaba postulado para interpretar a Odin. Gibson ha hecho su buena parte en grandes papeles como William Wallace en Corazón Valiente y Max Rokitansky en las películas de Mad Max, pero comenzó a ir un poco lejos en los últimos años. Cuando se le preguntó por qué rechazó el papel en una entrevista, Gibson dijo esto y solo esto sobre el asunto citando: "No lo hice. Sí, bueno, ya sabemos esto, pero ¿por qué?". No creemos que Mel Gibson hubiera sido una buena opción para el papel de Odin. Leave me alone. Zoe Saldana es una de esas actrices que posee su papel en el UCM, haciendo suya a Gamora, lo que hace difícil imaginar a alguien más que pueda desempeñar el papel. Pero eso casi sucedió. Al ser una propiedad clave en ese momento, Marvel quería saltar por las vallas cuando llegó el momento de elegir a sus Guardianes de la Galaxia. Para hacer de Gamora, la actriz Olivia Wilde fue una de las primeras favoritas para interpretar a la asesina de piel verde. Wilde finalmente rechazó el papel debido a su apretada agenda. Tuvo 7 papeles en 2013, que fue cuando se estaba filmando la primera película de los Guardianes. Por lo que parece que sí, estaba muy ocupada. Pero al final todo funcionó cuando Marvel finalmente contrató a Saldana y el resto se puede decir que es historia. ¿Crees que Wilde podría haber sido una gran Gamora o tuvieron suerte con Saldana? Haznos saber. Es posible que todos conozcan el nombre de Chris Hemsworth ahora, pero cuando consiguió el papel de Thor, Dios del Trueno, era un desconocido en ese momento. Por ejemplo, apareció brevemente en Star Trek y Una Escapada Perfecta, lo que dice algo sobre su audición cuando consideras que el estudio fue casi con otro actor mucho más grande en ese momento. Puede que no haya conseguido el papel, pero el actor de True Blood y Pequeñas Grandes Mentiras, Alexander Skarsgård, estaba realmente cerca para interpretar a Thor, lo que hubiera sido genial saber que compartiría la pantalla grande con su padre, Stellan Skarsgård. Al final fue Marvel quien decidió no seguir trabajando con Skarsgård, prefiriendo lo que Hemsworth trajo a la mesa. ¿Crees que Skarsgård habría sido un buen Thor o Marvel lo hizo bien con Hemsworth? Dinos en los comentarios.
Ya hablamos de que Sam Rockwell estaba en lo más alto de la lista de favoritos del estudio para interpretar a Tony Stark, pero hay más en esta historia de lo que parece. Como sabemos, Marvel había vendido los derechos de muchos de sus personajes para mantener su estudio a flote. Sabiendo que Iron Man podría terminar algún día, el estudio comenzó a trabajar en conceptos y borradores desde el principio con la esperanza de que una película de Iron Man algún día fuese una posibilidad real. Esta película de promesa pasa por muchos escritores y directores en sus primeros días, y uno de los productores que se unió en ese momento no era más que Tom Cruise, quien también estaba postulado para interpretar a Tony Stark. Pero eso fue hace mucho y el actor se aburrió de esperar a que se revocaran los derechos, así que a pesar de su temprana participación, nunca estuvo tan cerca de ser Iron Man. Jason Momoa ha recorrido un largo camino desde sus días en Baywatch Hawaii. Después del éxito de Game of Thrones, muchos estudios se le acercaron a él. Uno de ellos fue Marvel, quien buscó al guerrero Dothraki para uno de sus próximos proyectos. ¿Puedes adivinar cuál? Sería interesante ver cómo habría resultado, pero Jason Momoa fue considerado para el papel de Drax en las películas de Guardianes de la Galaxia. Él finalmente rechazó el papel porque pensó que un personaje tosco que usaba la violencia física era demasiado similar a Khal Drogo y a Conan el Bárbaro. Sin embargo, la fortuna favorece a los audaces y no pasó mucho tiempo antes de que a Momoa se le ofreciera otro papel de superhéroe, y ese fue el de Aquaman. El beneficio de este papel fue que también obtendría su propia película protagonista, que resultó ser una de las películas más populares del DCEU. Esos son 20 actores que no pudieron o rechazaron un papel en una película de Marvel. ¿A quién crees que Marvel acertó con su casting y a quién de estos actores te gustaría que tenga la oportunidad de unirse a una película de Marvel? Háganos saber en los comentarios y asegúrate de darle like a este video y suscríbete al canal para ver más videos como este en tu lista de reproducción todos los días. Gracias por ver.